La culminación de la tarea de Alberto Ramírez Zambonini como autoridad del Tribunal Superior de Justicia Electoral es una oportunidad para analizar el rol de esta institución en coincidencia con el proceso de democratización de la República. Emergente de la Constitución de 1992, este tribunal tenía la misión de reemplazar a la Junta Electoral Central, organización estatal salpicada con la mala fama de ser árbitro en las elecciones del estronismo, en las que las mayorías absolutas se pintaban con cifras arrolladoras en favor del dictador. El Tribunal Superior de Justicia Electoral, en el consenso de los observadores y medios, ha cumplido un rol relevante en todos estos años. En general, ha sido significativa la ausencia de cuestionamientos relevantes a la justicia en cuanto a los resultados, lo cual es un dato en un país marcado por la corrupción y obviamente el reemplazo de los viejos padrones traídos por la dictadura, más una nueva ley electoral. Es cierto, queda como materia pendiente la historia del clientelismo de partidos políticos en la propia estructura del TSJE. Saludamos al doctor Alberto Ramírez Zambonini. ¿Cómo le va? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por estar acá. Muy amable, muchas gracias. Don Alberto, todo proceso de transición de democracia de dictadura a democracia es sumamente complejo, sin lugar a dudas. Usted es uno de los testigos protagonistas de ese proceso hasta nuestros días. Pero ¿cómo fue esa primera fase de justicia electoral a Tribunal Superior Electoral, llegando a ser una de las instituciones después más creíbles en cuanto a la administración de los procesos comiciales propiamente? Al comienzo habrá sido muy tumultuoso, suponemos. Así es, bueno, tuvo sus peculiaridades. En realidad la justicia electoral fue establecida por la Constitución del año 92. Y recién se pudo integrar después de las elecciones del 93, cuando dos grandes líderes, dos grandes estadistas de la República en ese momento, el ingeniero Basmoso y el doctor Domingo Laino, acordaron los famosos acuerdos de gobernabilidad. El pacto de gobernabilidad. Sí, mal llamado, ¿verdad? Pero en realidad son acuerdos de gobernabilidad que en proporción tendría incluso los mismos niveles que los famosos acuerdos de Moncloa en España o el pacto de punto fijo en Venezuela. Incluso hay académicos de Estados Unidos que estudian, y de Alemania también, que estudian este fenómeno porque varias veces vinieron algunos de ellos a interiorizarse de esos acuerdos. Y creo que le entrevistaron también a los líderes principales. Y así, y también no solamente esos acuerdos previó formar los órganos constitucionales, porque la Constitución del 92 había incorporado nuevos organismos a la estructura del Estado. La justicia electoral, las cortes, que de 3 miembros se elevó a 9, el Consejo de la Magistratura, jurado de enjuiciamiento, fiscalía, como se conoce ahora, y la Contraloría de la República. Entonces se hizo eso, y también esos acuerdos de gobernabilidad implicaron la desafiliación de militares y policías en servicio activo de cualquier partido político, con lo cual se institucionalizó tanto al ejército como a la policía, ¿verdad? Cosa que fue un paso muy grande en poco tiempo. Claro. Y se pasó de una antigua Junta Electoral Central que, en fin, estaba muy desprestigiada y cuestionada por todos los actores políticos, ¿verdad?, donde los resultados hasta eran inverosímiles, ¿verdad? Pero entonces se pasó a la justicia electoral. Y como primera medida lo que se hizo fue formar el nuevo padrón nacional, aparte de integrar, formar, porque nosotros fuimos a crear la justicia electoral. Entonces se hizo el padrón nuevo, que se hizo sobre la base que la gente se inscribiera cerca de su domicilio, de tal forma permitía que la gente pueda votar cerca de su domicilio. Eso fue una cuestión innovadora en ese momento, que posibilitó que damos una buena participación. La primera elección que se hizo ya con nosotros, antes quiero recalcar que se integró, en el caso de la justicia electoral, se integró en forma equilibrada, un representante obviamente del Partido Colorado, otro del Partido Liberal, que fue en mi caso
me tocó estar ahí, y un tercer miembro que se buscó una persona no afiliada a los partidos. Y funcionó bien ese tribunal. Bueno, y esa es una elección cuando gana Burt por el 80%, con 80% de participación. Burt le gana entonces el doctor Barcini. El doctor Barcini estuvo conmigo esa tarde de los comicios y me reconoció que había perdido, y yo le dije, ¿yo puedo anunciar los resultados? Claro que sí, me dijo. Y bueno, y ahí anuncié antes de la noche que había ganado Burt. O sea, fue una buena elección. Me permite volver un poquito antes, me parece interesante el relato que está haciendo, pero entre el 89, la caída de la dictadura, y el 96, hay una especie de transición en el que usted se tuvo que cabalgar sobre el lomo de un padrón de aquel padrón del 98% de Stroessner y compañía. Se hizo con una... ¿Cómo fue ese proceso de transición? Se hizo en forma, entre comillas, se limpió el padrón, ¿verdad? Pero siguieron estando los militares, los soldados incluso estaban en el padrón, y sobre todo para la capital y algunas ciudades importantes del país, se hizo un padrón embellecido, vamos a decir, y se tuvo el compromiso del gobierno que no voten los soldados de números, ¿verdad? Y bueno, sobre esa base, acá el resultado más exponente en ese sentido fue el triunfo del doctor Filisola en el 91, ¿verdad? Que fue, digamos, y que al gobierno también le vino bien porque dio muestra en ese entonces. Hay que tener en cuenta que el general Rodríguez era un general de la dictadura y que estaba, digamos, encuadrado, tratando de obtener los ribetes democráticos, y eso le sirvió también a él para demostrar que había posibilidad de que todos puedan participar. Y en realidad fue un resultado muy comentado en ese momento y muy importante, que hasta ahora se recuerda y se estudia como un hito importante en la transición. Un detalle más ahí quería preguntarle, Benjamín, si me permite, solamente sobre ese punto. ¿Por qué se instituye, digamos, este proyecto nuevo del tribunal, llevó otra vez del 92 al 96 su proceso de consolidación? Y porque hubo que esperar primero que, bueno, ganó con toda la historia de Guasmossi, en que al final el doctor Laíno aceptó ese resultado y duró un proceso de negociación, y solamente se pudo hacer cuando hubo acuerdos de gobernabilidad. Y que llevó ese proceso, 92 constitución, 93 elecciones, y ya comenzó en el 94 ese proceso, cuando en el Consejo de la Magistratura se hicieron las elecciones, y en ese entonces por los abogados, fue el doctor Callizo, ¿verdad?, que con el doctor Florentín López Cáceres fueron electos para integrar. Y en fin, después se integraron el representante del Ejecutivo, del Senado, de la Cámara de Diputados. Y se hizo un sistema bastante equilibrado, 4-4 en ese entonces. Un representante de los abogados, el del Senado, de la Cámara de Diputados, y el representante de la Católica estaban en la llamada línea de la oposición. Y el representante de la Corte, del Ejecutivo, un representante de los abogados y el de la Nacional estaban en el ámbito del oficialismo. Y trabajaron sobre esa base muy bien los miembros del Consejo, ¿verdad? Y pudieron elaborar las ternas, tanto para la Corte como para la Fiscalía y para nosotros. Y así que fuimos designados con el acuerdo del Ejecutivo. Y si mal no recuerdo, fue el 4 de abril que nosotros juramos, ¿verdad? Pero en el 96 se instituye formalmente el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Sí, porque anteriormente estaba el Tribunal de la Capital, que no era la Justicia Electoral, y se comenzó de cero. Alberto, en el 96 arrancan las funciones, ya tenía la experiencia de las elecciones anteriores, de las municipales, ya habían pasado algunas pruebas importantes, pero inmediatamente, 2 años después, estalla una crisis muy grave, 2 años y monedas, la crisis del marzo
paraguayo. Que desemboca en el marzo paraguayo, sí. Que la supera también el Tribunal Superior, pero ahí tiene un rol alguno de sus miembros, el doctor Moyoli, que a todo el mundo generó, tres, digamos, ¿verdad? mucha confusión. Y ellos, en un apresuramiento, ellos convocaron a elecciones inmediatamente una hora después, o media hora después, una hora después de la muerte del Doctor Argaña. que se anunció la muerte del doctor Argaña, ¿verdad? Y fue muy cuestionada esa elección en ese momento. Aparte, formalmente no podían convocar porque no había certificado de defunción, ¿verdad? Claro. Todavía no había el certificado de defunción, que realmente se hace después de 24 horas entre llevar el certificado médico, la declaración del médico, para hacer. Entonces no se podía luego llamar. Pero fue un hecho político que ellos hicieron. Perdón, Augusto, ¿quiénes integraron en esa época El el doctor tribunal? Moyoli, el doctor Rojas y yo. Y yo me opuse, ¿verdad? Me mandaron ellos el proyecto de resolución y yo me opuse. Igual ellos integraron con no sé quién, ¿verdad? Y sacaron. Yo me opuse rotundamente. Y bueno, ahí yo tuve un rumbo diferente y ya son conocidos los acontecimientos del marzo paraguayo. ¿Fue el momento más tenso de su historia? Sí, realmente fue un momento tenso, no solamente a nivel nacional, sino todos nosotros también, porque estábamos en conflicto interno. Posteriormente ellos renuncian, cuando evidentemente no cuajó eso, renuncian y se tuvo que volver a llamar a concursar otros dos miembros y ahí ingresan el doctor Morales y Rafael Dendia. Y bueno, así fue que una vez constituido el nuevo tribunal, se hacen las elecciones para vicepresidente. No, primero en el 98 se hacen las elecciones donde gana la fórmula Cubas Argaña, que después de la muerte del doctor Argaña y en la renuncia del doctor Cubas, asume el doctor González Maqui, y donde la Corte interpreta que le correspondía al completar el periodo, y se hacen las elecciones para vicepresidente en el año 99. Hay una anécdota interesante. Buscamos nosotros mucho antecedente en América que solamente se elija vicepresidente, porque inusual. Encontramos un antecedente en la Argentina donde fallece el vicepresidente de Perón y se llama a nuevas elecciones a medio mandato y es electo, no recuerdo quién es electo. Fue el caso, otro antecedente que en América, por ejemplo, encontramos, y en Europa no encontramos, porque teníamos que estar informados para poder analizar el contexto de esa convocatoria. Y bueno, se convoca elecciones y acá vienen dos cuestiones muy importantes. Una innovación tecnológica y otro un hecho político. La innovación tecnológica es que por primera vez inauguramos el TREP, la transmisión de resultados electorales preliminares, que hoy ya es una marca. En ese entonces se hacía en forma muy rudimentaria, capital y central, con taxis. Había un enjambre de taxis ahí, trayendo los resultados. Y en el interior era por teléfono, por telegrama, lo que sea, incluso de lugares lejanos era viva voz, con todo un sistema de encriptación, ¿verdad? Previo, ya establecido previamente. Y sale que gana el doctor Franco por un poco margen. Yo de cualquier manera traje un técnico que yo le conocía, Amarante se llamaba, que me hace un quick count paralelo, ¿verdad? Quick count hoy ya quedó en desuso porque la nueva tecnología vos tenés al instante. Por el quick count era un muestreo que se hace que hacen un cálculo matemático de la población, territorio, todo ese tipo. Y también daba el ganador a Yoyito. Paralelamente le pido también a la OEA, porque la OEA tenía una misión de observación, que ellos también tenían un sistema de quick count y también le daba ganador a Yoyito. Y bueno, y al final, en ese sentido, hay que destacar la actitud del doctor Morales, que me acompañó, yo era el presidente, y también el otro miembro. Fuimos a dar los resultados
de las elecciones. Alberto, sí, perdón. No, en esa primera fase, nomás antes de seguir, las presiones políticas siempre existen en todo momento, pero en aquella primera etapa presumo que habrán sido mucho más intensas. ¿Es así? ¿Cómo se manifestaban? Y se manejaba de diversas formas, ¿verdad? Y ahí, en el caso concreto, hay que destacar la importancia de la impronta del doctor González Maqui, que había algunos sectores que querían desconocer, querían impugnar, querían judicializar, etcétera, etcétera. Pero el doctor González Maqui apoyó lo que hacía el tribunal. Yo me fui a hablar con él y se logró, mantuvimos el resultado formal y realmente, porque aparte cuando vino el juzgamiento, dio la veracidad de los resultados preliminares y nunca hubo una diferencia entre el TREP y el juzgamiento, en ningún caso. Incluso ahora hay una diferencia de decimales. En la última elección donde ganó Marito con respecto a Efraín Alegre, fue una diferencia de decimales. Y el juzgamiento dio casi exactamente el resultado del TREP. Y así en elecciones anteriores también, ¿verdad? En todo este camino, doctor... ¿Cómo? En todo este camino hay que decir que mientras la política en Paraguay es una disciplina que está permanentemente bajo tormenta, puede haber un sol radiante en el centro de Asunción, pero la política genera rayos y centellas durante todo el día. Sin embargo, hay un nivel de consenso al respecto del buen funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y quería preguntarle, porque ese buen funcionamiento no viene de París, es supongo una intrincada red de acciones y de... ¿Cuál considera usted que han sido las fortalezas que han permitido eso en términos de puntualizar 3 o 4 aspectos? Justamente los acuerdos de gobernabilidad. Primero, que perdura hasta ahora. Ok. Por lo menos con respecto a la justicia electoral, los promotores dejaron como legado eso y hasta ahora se respeta, porque ahora, por ejemplo, se van a elegir los 2 nuevos miembros, el que me va a reemplazar a mí y le va a reemplazar también a la doctora Guapenca, y uno se elige del partido del liberal, vamos a decir, y otro del tercer espacio, que ya no va a ser no es así exactamente, pero hay un consenso, está preparado, son muy buenos candidatos los que se están presentando, todos reúnen ribetes académicos importantes, ¿verdad? Incluso muy destacados, y yo creo que va a haber una buena... O sea, ese acuerdo de gobernabilidad sigue existiendo. Y otra gran innovación que se hizo con la transición, y sobre todo en el Código Electoral, la Ley 1/90, ya al terminar nomás, al comenzar el periodo democrático, un sistema electoral que funciona, y hasta ahora les voy a demostrar cómo. Son el mutuo control. Claro. La inscripción de un ciudadano al registro electoral tiene que hacerse por 2 personas de distintos partidos, ¿verdad? Tienen que firmar la boleta. Funciona. Y ese mutuo control hace que no solamente los 2 partidos importantes, que son los que tienen capacidad de completar las mesas, se controlen entre sí, sino que le controlan también los votos de los partidos pequeños. Y los partidos, salvo Frente Guazú, que creo que completó el 8 o 10% de las mesas, el resto, y Pachaquerida un poquito acá en Capital, el resto de los partidos casi no llenan, apenas tienen un representante por local, no por mesa. Y sin embargo, en la composición del Senado, que son los votos partidarios, ahí se define muy bien el voto de los partidos. Hay 15 senadores de los 45 que no son colorados ni liberales. 15 senadores repartidos en distintos partidos, y eso es producto del mutuo control que ejercen estos 2 partidos. Probablemente sea el único ámbito en donde las reglas del juego se respetaron en este sentido que estás mencionando, y la fórmula esta del control
como el mecanismo para que esa regla siga funcionando hasta nuestros días. Ahora, después de un cuarto de siglo, por tu larga experiencia en la materia, ¿qué cambios considerás que están pendientes o que deben plantearse en el campo electoral y de las funciones del Tribunal Superior en particular? Y yo creo que en los últimos años se produjo dos novedades en el proceso electoral. Uno, el desbloqueo de listas, y el otro es el financiamiento político. El desbloqueo, bueno, un tema que se inauguró con el tema de las municipales y tuvo algunos resultados interesantes. Hubo un caso acá, si mal no recuerdo, el caso de concejal Pablo Callizo, que estaba en el número 8 o 9 de la lista de Patria Querida y termina primero. Ese es producto del desbloqueo. Y así como eso, hubieron otros casos. En la interna del PLRA, una señora, la señora de López, que estaba en el número 15 en la lista ganadora, es electa primera miembro del directorio, ¿verdad?, en base al desbloqueo, ¿verdad?, la preferencia de la gente. Y así, esos son los dos casos más significativos que encontramos en las últimas elecciones. Y el otro tema del financiamiento político ya es un tema muy importante, el financiamiento, que es prácticamente casi mundial, el tema de las reglas del financiamiento, y cada vez se va mejorando, que viene sobre la teoría de la transparencia, que todo debe ser transparente, y ahora los candidatos al postularse prácticamente están obligados a declarar su manifestación de bienes y a ver un poco los montos que cuentan para su campaña, y luego deben rendir cuentas ellos de su campaña. Y bueno, bastante bien salió con la municipal eso. Y ahora seguramente para las próximas elecciones que vienen también. Y esos son los dos desafíos. Y aparte que el tribunal debe mantener siempre, ser pionero en innovaciones tecnológicas en cuanto al material electoral. Y hasta ahora, si nosotros incluso asesoramos a varios organismos electorales de América Latina, sobre todo con respecto al TREP, con respecto al padrón, varios países de América Latina, incluso en países importantes. Sí, perdón, termine. Y gran parte de las misiones de observación electoral, aparte de lo que vienen a mirar el proceso, vienen a ver el TREP. Realmente vienen a ver el TREP. Un tema casi de color, porque hay un elemento que es casi una bendición para los que van ganando y una especie de tábano inoportuno para los que pierden. Y es la cuestión de las bocas de urna, que finalmente las bocas de urna terminan empatando con las elecciones casi en general, digamos. En su última versión. Claro, pero la pregunta que quería hacerle es, varias veces dentro de este debate surge esa arremetida de el Tribunal Superior tendría que intervenir, tendría que certificar las bocas de urna. No. ¿Cómo vivió usted todo ese clima? Nosotros quisimos hacer no intervenir, pero sí hacer una especie de ranking, la boca de urna, que dijeron y cuál fue el resultado. Claro, niveles de confiabilidad. Claro, y realmente, lamentablemente, porque las encuestas y las bocas de urna son mecanismos sociales y en la sociología son muy importantes, pero acá cayó en el descrédito, lamentablemente, porque se hicieron las encuestas como a muchos encuestadores dicen. Como instrumento de campaña, ¿verdad? De campaña publicitaria. El que paga la encuesta tiene 7 puntos de ventaja. Pero acá hasta le dieron 20 y 30 puntos, ¿verdad? Entonces, y lamentablemente, ¿verdad? Pero teniendo el TREP, creo que nosotros nos adelantamos incluso a la boca de urna, ¿verdad? Porque la boca de urna creo que tiene que dar 1 hora después y nosotros ya estamos dando el 6% del resultado a esa hora, ¿verdad? Discúlpame, ahora que ya se va a retirar, ayúdenme a dilucidar este viejo misterio. ¿A qué hora, ahora que se va a retirar, nadie le va a culpar de esto que me va a contestar? ¿A qué hora es que yo, observador, puedo decir, este informe del TREP ya me da un resultado definitivo? ¿Y cuando llegamos al 10-20%? Cuando llegamos al 10-20% ya está la tendencia casi clara ya. Ok. Difícilmente al llegar al 20%
Se modifican así los quantum, pero ya... Ahí te puedes brindar o amargarte, quiere decir eso. Y eso saben todos, ¿verdad? Sí, sí. Eso significa que cuando está en ese porcentaje, todos los ganadores van llegando al tribunal y los perdedores ni aparecen. Sí, sí, sí. Se desconectan los parlantes. Sí, no hay movimiento en algún PC. Y otro de los temas que siempre se plantea, bueno, en realidad no se plantea, pero flota en el ambiente, es la cuestión de los periodos de campaña, que generalmente son mucho más largos de los que establece la ley. Arrancan mucho antes y ya están lanzadas. Las campañas en nuestro país ya están lanzadas, abiertamente. Sin embargo, el periodo electoral todavía no arrancó. Y eso es parte de las costumbres políticas también. Eso no se puede atajar ni acá. ¿Y no es mejor modificar la ley? Y no sé. En Honduras, por ejemplo, un año antes se hacen las internas, por ejemplo. Ellos prácticamente viven en campaña política. Acá es menos, ¿verdad? Y todo tiene su pro y su contra. Yo creo que no hay que alterar tanto las costumbres, ¿verdad? Mejor que la gente siga así. Otro tema importante también es que el nuevo tribunal va a tener que analizar, no reglamentar ni controlar, pero sí tener en cuenta, incluso cuando se hacen resoluciones, son las redes sociales y las fake news. Vinieron para quedarse, están instaladas, ¿verdad? No se va a poder controlar, igual que hace 40 años apareció la televisión, todos querían regular. No se puede porque la televisión es un elemento de ayuda a todos los órdenes de la sociedad, ¿verdad? Y ahora hay que saber convivir. Pero los políticos saben convivir. No hay candidato al último concejal que no tenga su encuestador y no tenga su controlador de redes sociales. Todos tienen. Así mismo. No, claro, es un ayornamiento que siempre se da, pese a lo que pueda... Y lo que sí también, el tema de la instalación de las fake news, lo hay que tener cuidado, porque se pueden crear muchas noticias falsas. Claro. Entonces, si bien Benjamín ya le planteó el tema de cuáles serían, desde su posición de persona que está terminando un ciclo, en términos organizativos del tribunal, quiero volver y preguntarle, en términos de legislación, ¿hay alguna cuestión que puntualmente le parece que tendría que modificarse? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero no creo que deba tocarse permanentemente la legislación. Yo creo que la gente tiene que acostumbrarse a ejercer sus derechos electorales, y esto vale también para el derecho positivo, no estar modificando porque sí cada tanto las reglas del juego, ¿no? Las reglas del juego tienen que estar preestablecidas, y en ese sentido tenemos que copiar los países anglosajones, que ellos, las reglas son las reglas, ¿verdad? Y se cumplen a rajatabla. Después revisan, ¿verdad? Como el caso de los Estados Unidos, que está la diferencia entre el voto popular y el voto de los compromisarios, ¿verdad? Pero es legal, ¿verdad? El voto, porque los estados son los que eligen realmente en proporción, ¿verdad? Y bueno, ya comenzó esa discusión cuando fue electo el presidente Bush con Al Gore, y ahora otra vez el presidente Trump discutió ese tema con el presidente Biden, pero finalmente primó las reglas. Y así tiene que ser, hay que cumplir las reglas como están y no estar cambiando y cambiando, porque hasta los propios abogados muchas veces les desorientan, ¿verdad? Entonces nos llenamos de leyes innecesariamente. Ahora, esto del financiamiento... ¿Cómo? Del financiamiento político. Sí. Es un problema, no es solamente un problema paraguayo, es un problema, mundial. Un problema obviamente. Ahí no se va a evitar que venga el dinero bajo la mesa, de cualquiera sea su origen, ¿verdad? Pero por lo menos están más controlados. ¿Y sanciones, Alberto? Es decir, ¿cuáles son las sanciones que se podrían establecer, además de las previstas en las normativas actuales, para desalentar esto, digo, ¿verdad? Porque en Francia también existe, pero $5.000 por fuera de la campaña. El gran corrector del voto ciudadano. Hacer buenas campañas para que la sociedad sepa votar. Y las buenas, eso corrige muchas cosas, corrige todo prácticamente.
Uno de los debates que se ha dado, si bien le voy a preguntar algo que no tiene que ver estrictamente con el tribunal, sí tiene que ver con su experiencia y su mirada, digamos, global sobre este proceso. Un debate que siempre se ha dado en la calle y en los estamentos políticos es ¿por qué cuando generamos la constituyente planteamos instituciones tan federalistas como las gobernaciones, las juntas las juntas departamentales? ¿Cuál es su opinión como ciudadano, como observador, más allá de la puntualidad de lo del tribunal? Bueno, yo achicaría bastante, muchas cosas yo sacaría de la Constitución, pero no se puede hacer porque hay que, primero, formalmente se tiene que hacer por un proceso de reforma constitucional, o sea, una nueva Constitución. Claro. Y segundo, que para que pueda haber un mediano acuerdo, tienen que haber acuerdos políticos y tienen que haber grandes líderes políticos en todos los partidos políticos, ¿verdad? Grandes líderes políticos que puedan acordar lo que quieren para el país o lo que ellos sienten que el país necesita. Pero por ahora creo que estamos lejos de eso. Estado de consenso. Sí, hasta ahora no creo que haya... Estado de consenso. Porque, bueno, en la Constitución del 92 un hecho importante fue que apareció la agrupación campesina de todos los partidos, ¿verdad? Que todos los del interior se juntaron, se alinearon y dijeron, acá nosotros tenemos que estar, ¿verdad? Y así fueron las gobernaciones y todo. También por tu experiencia y además por tu origen político, probablemente tu respuesta sea positiva, pero esto que señalás sobre los consensos es una dificultad para el tema en cuestión. El balotaje es algo que se practica en todo el mundo, o en gran parte del mundo. En nuestro país, ¿qué posibilidades de viabilidad tiene? Y es bueno y es malo, ¿verdad? Por ejemplo, en la elección acá, dos procesos electorales acá, donde hubo una situación de balotaje. Una cuando gana Cubas frente al doctor Laíno, que prácticamente eran los únicos contendientes principales. Y la otra fue en la última elección de Marito con Efraín Alegre, no había otros candidatos, o sea, por lo menos candidatos importantes. Y entonces... Claro, no se justifica, ¿eh? Estuvimos en situación de balotaje. Yo creo que tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? No, hay culturas que necesitan del balotaje, cultura política, ¿verdad? El caso de la Argentina, por ejemplo, o del Brasil, y otros países que no. Entonces, muchos... Claro, porque incluso en Perú, países donde están muy atomizadas las fuerzas políticas, en donde el que gana con el 20% o menos inclusive, y disputan una segunda vuelta. Y bueno, ahí hay un tema de un nuevo debate. Yo, por ejemplo, por supuesto cumplimos nosotros a rajatabla, pero voy a hablar por mí. Yo fui contrario al desbloqueo de lista y no me parece bueno el desbloqueo de lista, a pesar de lo que señalé, ¿verdad? Yo creo que después del voto directo, el desbloqueo de lista es el paso más importante que se dio en el sistema electoral paraguayo. Yo no estoy de acuerdo. En algún momento podemos discutir eso, ¿verdad? Me parece que va a atomizar la política y eso es lo que está pasando, eso es lo que pasó en el Perú, que es un proceso que ellos vienen desde la época de Fujimori. ¿Atomizar la política implica también el debilitamiento de los partidos políticos? Claro, porque la gente no está agrupada en partidos políticos, sino que está individualidades. En cada partido político cada uno compite contra el otro. Un tema que es muy curioso porque mientras existe este consenso al respecto de el buen funcionamiento del tribunal como árbitro de las elecciones, también hay un cuestionamiento que es permanente al respecto de que el tribunal es una especie de pensión de clientelismo político de diferentes partidos. ¿Cómo observa eso y cómo se puede mirar al futuro? Eso es cierto. En algún momento, por la situación política, se agrandó mucho el tema de los supernumerarios, o sea, de los llamados contratados, el plalinguerismo, etcétera. Pero hoy corregimos bastante eso. Yo creo que se ha corregido bastante. Ya no existen más los famosos grupos políticos que llevaban parlamentarios, que llevaban funcionarios a los partidos políticos. Hoy está muy limitado eso.
Está bastante controlado todavía. Desde ámbitos políticos del Congreso, por ejemplo, se reivindica con mucha impudicia el tema del cuoteo en la representación, en los distintas reparticiones públicas, pero sobre todo en la justicia electoral. Entonces la pregunta es si hay sistemas de concurso de méritos y estos son limitados. Si es así, ¿por qué no se generaliza, Alberto? Y eso es porque hay que tener en cuenta que acá Paraguay tiene una peculiaridad en cuanto a sus partidos políticos. Acá el 70% o más va bajando cada tanto, ¿verdad? Anteriormente era el 80%, ahora está creo que entre los dos partidos tradicionales tienen el 70% de la masa electoral. Y lógicamente eso le da una conciencia de lo que son, ¿verdad? Y la fortaleza para reclamar. Uno reclama, el otro también, ¿verdad? Y eso se va corrigiendo solo, no se puede poner reglas para eso. Usted mencionó, solamente quiero precisar si lo entendí bien, cuando cuestionaba el desbloqueo, mencionó también el voto directo, la institución del voto directo. El voto directo. ¿Era una mención crítica también a eso? Yo soy contrario al voto directo en la interna de los partidos políticos. Okay. Porque eso hace que cualquiera con un poco de dinero o mucho dinero se presente dentro de un partido político y ponga, y entonces no representa a nadie, ¿verdad? Se representa a sí mismo. Yo creo que hay que volver a que sean los partidos políticos los que deciden los candidatos. Igual Benjamín, claro, a eso me iba, igual es un debate que tiene que ver con la calidad y la madurez de los partidos políticos, porque muchas veces los partidos políticos y el consenso político se dejan llevar por el esnovismo de los propios medios de comunicación, que un día te dicen el desbloqueo es lo mejor, lo excelso, pero no terminamos de debatir, o sea, no terminamos de hornear las ideas antes de imponer que ellas se entren en un proceso de aprobación. Pero bueno. Claro, esos son temas así que quedan para discutir. Creo que va a ser difícil tocarlo el voto directo porque está en la Constitución. Pero tal vez el desbloqueo, antes que pase a mayores, habría que reformularlo. Ahora, este tema me parece capital, lo del voto directo en los partidos, que tiene que ver con la representación, con su calidad. También tiene que ver con la soberanía de los partidos. Claro que sí. Los partidos han perdido total soberanía sobre sus acciones. Tienen derecho a organizarse como les crea conveniente, como les parezca. Los partidos hoy son meramente etiquetas membretadas, ¿verdad? Sí es. Hay muchos representantes de todos los partidos que no se consideran representantes de su partido. Se representan a sí mismos o a otros intereses. Yo creo que el control político, los políticos están preparados y yo creo que la política es para los políticos, ¿verdad? Y eso también evita, ¿no? Por supuesto pueden participar todos, pero evita los famosos outsiders que generalmente se tienen mala experiencia con los outsiders. El fin de su etapa, digamos, activa en el Tribunal Superior de Justicia Electoral supone de futuro la posibilidad que esté pensando en escribir sus memorias sobre este tiempo. Intenté escribir memorias en los últimos años, incluso en distintas etapas contraté una o dos personas que yo le iba redactando, pero el tema está que la memoria va a ser insulsa porque hay muchas cosas, gran parte no se puede contar, o sería irresponsable contar determinadas cuestiones que uno observa, se entera y conversó que hacen a la cuida de la cuestión. En el libro de memorias no entran las charlas de que se podrían contar en un café, por ejemplo. Ese es el tema. Ahí hay que incluir. Esas hay que incluirlas. Una última pregunta que yo le quería hacer, por Alberto. eso las memorias interesantes son póstumas, ¿verdad? Se dejan para... Así es. Entonces uno ya para tiene otro. Si para ahí te pueden hacer decir cualquier cosa también. También no, pero se deja todo arreglado. No, por ahora no estoy... Tengo otro proyecto. Entre paréntesis, y acá voy a aprovechar la ocasión. Voy a instalar una consultora política. Ah, bueno. Mi opinión se va a llamar Delfos. Ya estoy incluso haciendo algunas mediciones. Tengo bastante bien. Estoy formando un equipo y me voy a dedicar a eso. Muy bueno. Muy bien. Muy bueno. Antes de cerrar, Augusto, le quería hacer una pregunta. Estuviste al frente de todos los procesos electorales.
Pero el proceso democrático, si bien tiene como un componente fundamental las elecciones, no es este el único. Mirando en forma retrospectiva hasta hoy, ¿crees cómo está nuestra democracia? ¿Está mejor que en el pasado? ¿Está igual o está peor? Hay que tener en cuenta una cosa, que la democracia no es un plan de gobierno. La democracia no soluciona ni la educación ni la salud en sí mismo. Es cómo organizar el Estado. Y desde ese punto de vista funciona muy bien. Ahora, el resto son los planes de gobierno, para eso se vota justamente, ¿verdad? Las políticas públicas. Son las políticas públicas. Les agradecemos muchísimo el tiempo esta noche. Realmente le agradecemos todo ese proceso también que se desarrolló en Paraguay a partir de la transición, que ha permitido este consenso de buena gestión. Muchísimas gracias por su presencia. Bueno, al contrario, yo soy el agradecido. Muy amable, muy amable. Bueno, es notable porque a pesar de todas las crisis, las disputas tan duras que se dan en la arena política de nuestro país, en forma bastante frecuente, por cierto, Luis Alberto, nunca se cuestionaron los resultados de los comicios. Hay alguno que todavía se reclama presidente moral, sí. Pero en general esto nunca se puso en tela de juicio. Bueno, tenemos que despedir la programación de hoy. Les agradecemos muchísimo. Nos encontramos el próximo domingo, como siempre. Así será. Que sigan bien. Ahí está. Hasta entonces.